Romanos capítulo 9, vamos a leer los versículos 14 al 18. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. La semana antes pasada estuvimos considerando los versículos 6 al 13 del capítulo 9 de Romanos, donde Pablo nos demuestra que a pesar de la incredulidad generalizada de los israelitas, aquellos que recibieron las promesas del pacto, la promesa de Abraham, y sin embargo no creyeron en el Mesías, y Pablo dice: a pesar de la incredulidad generalizada de los judíos, la promesa de Dios no ha fallado. No ha fallado. Y el argumento central del apóstol Pablo lo encontramos en el versículo 6. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Esa es la tesis que Pablo va a desarrollar a lo largo de todo el capítulo 9, todo el capítulo 10, hasta el versículo 32 del capítulo 11. No todos los descendientes físicos de Israel forman parte del verdadero Israel. Hay un Israel natural y hay un Israel espiritual. Unos tienen el ADN de Abraham, los otros, por decirlo de alguna manera, tienen el ADN de Dios por causa de la elección soberana. Y es a ellos a quienes Dios prometió la salvación por medio del Mesías. Así que la promesa de Dios no ha fallado. Es en ese contexto, que Pablo introduce el tema de la elección incondicional en este pasaje. A través del ejemplo de Isaac y de Jacob, vemos que desde el principio de la historia bíblica, el verdadero Israel ha estado compuesto por todos aquellos que Dios eligió para salvación de pura gracia. Abraham tuvo 2 hijos, dice Pablo: Ismael, el primogénito, e Isaac. Pero Dios escogió a Isaac, no a Ismael. Isaac también tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú, pero Dios escogió a Jacob, no a Esaú. Y no porque hubiera ninguna condición en Jacob que lo hiciera más apropiado que su hermano. Vean otra vez el versículo 11 del capítulo 9, porque cuando aún los mellizos, Jacob y Esaú, no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor. Fue la elección divina, dice Pablo, lo que hizo la diferencia en la salvación de Jacob, y es lo que hace la diferencia en todos los hijos de Dios. Vean el versículo 8. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Ven, Jacob e Isaac son prototipos de la salvación divina. Como Dios los salvó a ellos, es como Dios nos salva a todos nosotros, a todos los hijos de Dios, dice Pablo. ¿Y saben qué, mis hermanos?
contrario a lo que muchos piensan en el día de hoy, es una muy buena noticia que la salvación de Dios dependa de Él y no de nosotros. Porque si hubiera dependido de nosotros, nadie hubiera sido salvado. ¿Ustedes recuerdan, mis hermanos, la descripción que hace Pablo de la condición humana en Romanos capítulo 3, los versículos 10 al 11? No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Uno, no lo hay. Mis hermanos, no hay un solo ser humano en todo el planeta que se incline naturalmente a buscar a Dios. Y no hay uno solo que pueda ser considerado como bueno. Así que es una muy buena noticia que la salvación dependa de Dios y no de nosotros. Porque eso quiere decir que no hay nadie que sea tan malo que no pueda ser salvado. Qué buena noticia. Como depende de Dios y no de nosotros, no hay nadie que sea tan malo, tan indigno, que Dios no lo pueda salvar. Porque eso depende de Él. Sin embargo, y yo diría lamentablemente, siempre que se predica de la elección incondicional, algunos se sienten perturbados y otros reaccionan ofendidos. ¿Cómo es posible que Dios elija a unos y no a otros? ¿Acaso no es eso una injusticia? Bueno, esa es la pregunta que Pablo va a responder en los versículos 14 al 18 de Romanos 9. Y yo quisiera considerar esta porción de la palabra en dos encabezados muy sencillos. En primer lugar, vamos a ver lo que presupone esta objeción. Y en segundo lugar, vamos a ver la respuesta de Pablo a la objeción. Lo que presupone la objeción, la respuesta de Pablo a la objeción. Como es común en la carta a los romanos, Pablo comienza a interactuar aquí con alguien que está objetando lo que él acaba de enseñar en los versículos 6 al 13, sobre todo en el versículo 13, como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y seguramente Pablo había tenido que lidiar con este tipo de objeciones a lo largo de su ministerio. Yo no sé cuántas veces cuando estamos predicando la palabra en alguna conferencia y hay un tiempo de preguntas y respuestas, este tema sale a colación. Y hay personas que reaccionan de verdad ofendidas. Yo vi una nota de alguien que envió esta semana, la semana pasada, cuando se predicó el sermón de Romanos 9, 6 al 13, y decía: yo nunca había oído un sermón de esta iglesia, pero no lo vuelvo a escuchar jamás. Es la reacción de mucha gente. De manera que Pablo sabía que muy probablemente algunos de sus lectores, de los lectores de Romanos, iban a levantar esta misma objeción cuando leyeran esta porción de la carta. Ahora, antes de pasar a considerar la respuesta de Pablo, mis hermanos, es importante ver la pregunta. O sea, es importante notar que lo que ofende al oponente de Pablo es la doctrina de la elección incondicional. Lo que a él lo ofende es que Dios no toma en cuenta ninguna condición, ninguna cosa en el individuo que lo haga elegible para la salvación. Miren, si Pablo hubiera enseñado que Dios elige a los que Él sabe de antemano que van a creer en Cristo, que es lo que se enseña hoy en muchas iglesias,
de ninguna manera se habría levantado esta objeción en contra de su enseñanza. Y la respuesta de Pablo habría sido otra. Supongamos por un momento que Pablo fuera arminiano, es decir, los arminianos son aquellos, y yo he tratado de no usar etiquetas en este mensaje, no quiero ofender a nadie, pero ciertamente los arminianos creen que Dios elige condicionalmente, es decir, Dios elige a los que Él sabe de antemano que van a creer. Muchos arminianos creen eso. Hay diferencias aquí o allá, pero básicamente muchos creen eso. Vamos a suponer por un momento que Pablo fuera arminiano, que Pablo creyera que la elección de Dios está condicionada a nuestra elección. ¿Cuál habría sido la respuesta de Pablo? ¿Qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Por supuesto que no. Pues su elección depende de la nuestra. Como Él sabe de antemano quiénes son los que van a creer en Cristo, son a esos que Dios elige. Así que no se puede acusar a Dios de ser injusto, porque a final de cuentas la salvación no depende de Él, la salvación depende de mí. ¿Ven el punto? ¿Es eso lo que responde Pablo? No, versículo 15. Porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Versículo 18, así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, Él endurece. Esa fue la respuesta de Pablo. Pablo está ratificando lo mismo que él había enseñado en los versículos 6 al 13, que Dios es absolutamente soberano en la salvación de los pecadores. La razón por la que este individuo se opone a la enseñanza de Pablo es porque él presupone erróneamente, subrayo, erróneamente, él presupone, lo repito, erróneamente, por si acaso alguien estaba dormido o pensando en el gato, erróneamente, él presupone eso, que esta doctrina pone en juego la justicia de Dios. Esa es su presuposición. De hecho, es lo mismo que pasa con el versículo 19, la otra objeción que vamos a ver el domingo que viene. Versículo 19, me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste su voluntad? Ven, él entendió perfectamente, está reaccionando incorrectamente, pero entendió correctamente lo que Pablo enseñó. Está reaccionando incorrectamente a su entendimiento correcto de la enseñanza de Pablo. Que Pablo enseñó una elección incondicional. Ahora, antes de seguir adelante, yo quiero hacerte una pregunta. ¿En cuál de los dos lados estás tú en esta controversia? ¿Estás tú del lado de Pablo o estás del lado de su oponente? Mis hermanos, esta pregunta va dirigida a los miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. A nosotros los pastores que vamos a dar cuenta por vuestras almas, queremos estar seguros de que nuestros queridos hermanos, miembros de esta iglesia, entienden correctamente esta doctrina de las Escrituras. Así que, mi hermano, esta pregunta no es para una persona en Chile, en Perú, en Argentina, que nos está viendo por la internet. Esta pregunta es para ti, miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. ¿De qué lado estás tú en esta controversia? ¿Estás del lado de Pablo o estás del lado de su oponente? Porque, mis hermanos, en esta controversia no solo está en juego el Evangelio de Jesucristo, un entendimiento correcto del Evangelio de Jesucristo. ¿Saben qué es lo que está en juego aquí? A final de cuentas, el carácter mismo de Dios, la naturaleza misma de Dios. ¿Qué le dice Dios a su pueblo en Jeremías 9:23?
Así dice el Señor: no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas gloríese el que se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque es en estas cosas que me complazco, declara el Señor. Mis hermanos, Dios es como Él es. Dios es como Él es, no como nosotros quisiéramos que Él fuera. Y Él se ha revelado a sí mismo en su palabra, como dice Jeremías, para que nosotros lo conozcamos y para que nos gloriemos en Él. Si tenemos una perspectiva distorsionada de quién es Dios, hemos caído en idolatría. Porque nos estamos inventando un Dios diferente al de la Biblia. Mis hermanos, eso es adorar un ídolo y no al verdadero Dios. Aparte de que estamos invirtiendo los roles aquí, porque resulta que ahora somos nosotros los que estamos evaluando si Dios está actuando con justicia o no. O sea, yo estoy viendo la actuación de Dios, lo que Dios hace, y ahora yo siento a Dios en el banquillo de los acusados y me estoy sentando a mí mismo en el asiento del juez para evaluar si Dios está siendo justo o no. Pero mis hermanos, ¿cómo puede un hombre finito y pecador juzgar la actuación de Dios? De hecho, es lo que Pablo le va a decir a su oponente, y lo veremos el domingo que viene. ¿Quién eres tú, hombre? Hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú? De ahí la reacción de Pablo en el versículo 14. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Y esta es una negativa bien fuerte en el original. No, es lo que Pablo está diciendo. 1000 veces no. Jamás permita a Dios que pensemos de Él que está actuando de una forma injusta en la salvación de los pecadores. Y yo espero, mis hermanos, que todos los miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo tengan esa reacción, debemos usar una palabra fina, visceral. Ustedes han visto a esa gente que tienen una reacción y dicen: wow, le salió de las entrañas. Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí es no. No, 1000 veces no. Esta objeción del oponente de Pablo es completamente absurda, como él va a demostrar ahora en los versículos 15 al 18. Lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado, la respuesta de Pablo a la objeción de su oponente. Versículo 15. Porque él dice a Moisés, me encanta eso, Pablo no se pone a filosofar aquí. Pablo dice, vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Escritura? Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Pablo está citando aquí un texto que se encuentra en el capítulo 33 del libro de Éxodo. Y ahora voy a decir algo que yo espero que ustedes estén despiertos, pero el capítulo, porque es profundo, el capítulo 33 está después del 32. ¿Ok? ¿Qué pasó en el capítulo 32? En el capítulo 32 a Aarón se le ocurrió la brillante idea, presionado por el pueblo, de hacer un becerro de oro para adorarlo. El pueblo había pecado gravemente contra Dios por su idolatría, pero Moisés intercede ante Dios. Y no solo le pide a Dios que perdone el pecado del pueblo, que no destruya al pueblo, sino que en Éxodo 33, 18,
Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Ese es el texto que está inmediatamente antes del pasaje que Pablo está citando en Romanos 9. Señor, muéstrame tu gloria. Ahora recuerden que Dios había manifestado su gloria a la nación de Israel a través del Éxodo mediante una luz brillante que emanaba de su presencia. Pero ahora Dios va a mostrarle su gloria a Moisés de otra forma. No a través de una luz brillante, sino a través de una revelación de su naturaleza. Señor, yo quiero ver tu gloria. Pero yo te voy a revelar uno de los aspectos que hace que yo sea Dios. Esa es mi gloria, mi nombre, como va a decir en el capítulo 34. Déjame revelarte algo acerca de mí. Yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Su nombre es quien Él es. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Moisés, he ahí mi gloria. Ese es uno de los aspectos que hace que yo sea Dios. ¿Sabes cuál? Que yo le otorgo mi misericordia y mi compasión al que yo quiera otorgarle misericordia y compasión. Esa es mi gloria. Dios no le dijo a Moisés: tendré misericordia de aquel que tenga un corazón receptivo a mi palabra. No. Tendré misericordia de aquellos en quienes yo vea una disposición a arrepentirse y creer en el Evangelio. No. Ven el texto otra vez, en Romanos 9. Aquí hay 4 yo, 2 implícitos y 2 explícitos. Tendré misericordia. ¿Cuál es el verbo, el sujeto, implícito? Yo. Yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia y yo tendré compasión del que yo tenga compasión. En un versículo hay 4 yo. En otras palabras, eso no depende del libre albedrío. No depende del libre albedrío. Eso depende de la soberanísima, absoluta voluntad de Dios. Pero eso no es justo. De verdad. Piénsalo bien. ¿De verdad tú quisieras que Dios te tratara con justicia? Yo no. Pablo va a mostrarle a esta persona que lo que está objetando es una cosa completamente absurda. ¿De verdad tú quieres que Dios sea justo contigo? Justicia. Tú quieres justicia. Lo que tú y yo necesitamos es misericordia, no justicia. Si Dios hubiera decidido ser justo con todos, nos enviaría a todos al infierno. Eso es justicia. Porque todos hemos pecado. Pero Él, en cambio, tomó la decisión de tener misericordia de miles de millones elegidos de pura gracia al precio de la vida de su propio Hijo. ¿Dónde está la injusticia? De hecho, mis hermanos, para que la gracia sea gracia y la misericordia sea misericordia, tiene que ser inmerecida. Tiene que ser inmerecida. Si tú mereces que alguien te haga un bien, ya no es gracia, es deuda. Porque lo mereces. Sería injusto que esa persona no te tratara bien o no te hiciera ese favor
porque tú te lo mereces. Ese es el argumento de Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 4, y voy a leer de la Reina Valera del 60. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Cada vez que te pagan tu sueldo, eso no es gracia. Es una deuda que tu empleador tiene contigo por el trabajo que hiciste ese mes. Eso no es gracia. Pero si lo que tú y yo merecemos es ser condenados en el infierno por nuestros pecados y Dios decide en cambio favorecernos con la salvación al precio de la vida de su Hijo, eso es una gran misericordia. De manera que decir que Dios es injusto porque no le muestra esa misericordia a todos es una contradicción de términos, porque la misericordia por su propia naturaleza nadie la puede demandar. Es misericordia. El problema es que muchas personas confunden la justicia con la igualdad. Ahí está el problema. Si Él salva a uno, debe salvarlos a todos. Eso es lo justo, igualdad. Escuché recientemente la historia, esta es una historia de la vida real. Esto es real, hermano. De hecho, yo conozco a la persona que conoce a este hombre del que voy a hablar ahora. Un maestro está tratando de enseñar a un grupo de 7 niños en una clase de escuela dominical la doctrina de la elección incondicional. Así que él tomó un sobre y le dijo a los niños: tengo un billete de $1 en este sobre y he decidido dárselo a uno de ustedes. ¿Tengo derecho a dárselo al que yo quiera? ¿Al que yo elija? Por supuesto que sí, dijeron los niños, es tu dinero. Buena respuesta. Así que él le dio el sobre a uno de los niños, que lo recibió, por supuesto, muy agradecido. Gracias, profesor. Luego tomó 2 sobres más y se lo dio a otros 2 niños. Ahora hay 3 que tienen $1 y 4 que no tienen nada. Y él le pregunta a los 4 que no tienen: ¿cómo se sienten ustedes ahora? Uno de ellos respondió: no sé, me parece sospechoso. Y obviamente los otros 3 comenzaron a decirle: ¿pero de qué estás hablando? Hace unos minutos tú mismo dijiste que él podía darle su dinero a quien él quisiera porque él no te debe nada y ahora te parece sospechoso. Pero el maestro no lo dejó ahí. Él tomó 3 sobres más y se lo dio a 3 de los 4 que no tenían nada. Así que ahora hay 6 con $1 y hay 1 sin nada. Y el maestro le pregunta: honestamente, ¿cómo te sientes ahora? Y el niño respondió: que me engañaron. Y como ustedes se pueden imaginar, los otros 6 comenzaron otra vez a decirle: ¿cómo que te engañaron? Tú reconociste hace un rato que era su dinero. ¿Y qué le hacía con su dinero? Lo que él quisiera, él no te debe nada. Pero entonces el maestro tomó otro sobre, el último, y se lo dio al niño que no tenía nada. Y cuando él lo abrió, habían $5. ¿Cómo ustedes creen que reaccionaron los otros 6? ¿Ustedes ven el problema, mis hermanos? El problema que tiene el ser humano al ver como sinónimo justicia con igualdad. Cristo va a la tumba de Lázaro. Lázaro, ven fuera. ¿Ustedes se imaginan
a todos los que estaban ahí acusando a Jesús de ser injusto porque no resucitó a los otros. Él resucitó a Lázaro. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el problema? Mis hermanos, ¿por qué Pedro y no Judas? Ambos traicionaron al Señor. ¿Por qué Jesús miró a Pedro y lo llevó al arrepentimiento y no a Judas? ¿Por qué Pablo y no Caifás? ¿Los dos eran enemigos de Cristo? Mis hermanos, la única razón por la que hoy no tenemos a San Judas Iscariote y a San Caifás es por la elección divina. Porque Dios quiso salvar a Pedro y Jesús mismo se le apareció a Pablo en su camino a Damasco. ¿Dónde está la injusticia? Es como dice R.C. Sproul, o R.C. Sproul para decirlo en español. De una humanidad de personas culpables, Dios decide soberanamente conceder misericordia a algunos de ellos. Pregunta, ¿qué recibe el resto? Justicia. ¿Ven? Estos recibieron misericordia y estos recibieron justicia. Sigue diciendo Sproul, los salvados reciben misericordia, los no salvados reciben justicia, pero nadie recibe injusticia. Misericordia, justicia, pero en Dios no hay injusticia. No hay justicia. Sobre todo, y mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, escúchame con atención. Sobre todo tomando en cuenta la realidad de que ningún pecador, ninguno, ni uno solo, quiere la salvación que Dios ofrece en el Evangelio. No hay uno que busque a Dios. De ahí lo que dice Pablo en el versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Estas dos palabras aquí son importantes, querer y correr. Cuando Pablo habla de querer, aquí está hablando del deseo del corazón, está hablando del propósito. Y cuando habla de correr, está hablando del esfuerzo que nosotros hacemos para tratar de obtener lo que deseamos. Así que lo que Pablo está diciendo es que la salvación no depende ni de nuestros deseos o propósitos, ni de nuestro esfuerzo para acercarnos a Dios. No depende ni del que quiere, ni del que corre. Porque recuerden Romanos 3, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. La salvación no puede depender del hombre porque nadie quiere ni corre. Nadie quiere ni corre hacia Dios. Mis hermanos y amigos que están aquí, por favor, te lo suplico, que nadie se imagine aquí a un montón de personas diciéndole a Dios, por favor, déjame entrar en tu reino, y a Dios en la puerta diciéndole, no, tú no fuiste elegido. No. Óyeme bien, las puertas de la salvación están abiertas de par en par. Y nadie que venga será rechazado, porque Jesús lo prometió en Juan capítulo 6. Nadie que venga será rechazado. Así que mi amigo, óyeme bien, no te escudes en la doctrina de la elección incondicional para justificar tu incredulidad. La razón por la que no vienes a Cristo es porque no quieres a Cristo. Porque cualquiera puede venir. En el Salmo 2, el salmista nos presenta un cuadro muy diferente. A toda una humanidad
con el puño alzado contra el cielo y diciéndole a Dios: no queremos que reines sobre nosotros. Mira, si pudiéramos, te sacaríamos a patadas de tu trono para sentarnos nosotros ahí. Por supuesto, es muy difícil que alguien diga eso con su boca, pero esa es la actitud del corazón que está detrás de todo rechazo al Evangelio. ¿Recuerdan la parábola de Jesús en Lucas capítulo 19? Dice en el versículo 12 que un rey se fue lejos y le dejó su reino a un grupo de personas, pero ellos le enviaron una embajada. Oigan eso. Versículo 14 de Lucas 19. Sus ciudadanos lo odiaban y le enviaron una delegación tras él diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Pero Dios, uno de esos pero Dios es tan misericordioso, es tan bueno, que por el puro afecto de su voluntad, de esa humanidad pecadora, rebelde, arrogante, desleal, ingrata, Dios decidió escoger para salvación a miles de millones y salvarlos por medio de la vida de su Hijo. Ahí estábamos tú y yo. A Jacob amé. Pon tu nombre ahí. Pon tu nombre. A Laura, a José, a Martín, a Rafael. Amé. Ellos eran ingratos, desleales, todo lo que yo acabo de decir. Pero Dios decidió amarlo por el puro afecto de su voluntad. Y yo vuelvo a preguntar: ¿dónde está la injusticia? ¿Dónde está la injusticia? ¿Por qué es injusto que Dios decida otorgar su misericordia a miles de millones que no lo merecen y que deje a los otros en su justa condenación para recibir el castigo que sí merecen? Porque Dios no solo se glorifica al otorgar misericordia a sus elegidos, sino también al tratar con justo juicio a los culpables. Eso es parte de la gloria de Dios. Vean el versículo 17. Porque la Escritura, me encanta eso, la Escritura, el que dijo eso fue Dios, pero Pablo dice la Escritura, porque la palabra de la Escritura es la palabra de Dios. Cuando tú lees este libro, estás leyendo a Dios, estás oyendo, como dice Piper, ¿tú quieres oír audiblemente la voz de Dios? Lee la Biblia en voz alta. La Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Si ustedes leen Éxodo, los capítulos 4 al 14, van a ver que unas 7 veces dice que a Faraón endureció su corazón contra Dios. Y como 14 veces dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Sin embargo, es interesante que Pablo no cita ninguno de esos versículos. Pablo está citando aquí Éxodo 9:16, donde no se dice nada acerca del endurecimiento de Faraón, pero sí del propósito de Dios en lo que él hace. Y por eso Pablo escogió ese texto. Y lo que Dios le dice a Faraón básicamente es esto: ¿sabes qué, Faraón? Yo te di la vida
y yo te puse en ese trono. Yo te he levantado. Faraón se creía Dios en la tierra. De hecho, en Egipto se creía que el faraón y su hijo eran dioses. Y dice, ¿qué Dios te crees tú que eres? Fui yo que te di la vida. Fui yo que te coloqué en el trono de Egipto. ¿Y sabes para qué lo hice? Para glorificar mi nombre más ampliamente a través de la dureza de tu corazón. ¡Wow! Ahí es donde nosotros comenzamos a patinar. Pero, mis hermanos, Dios no pide excusas. Dios está diciendo, gloriate en esto, en conocerme y entenderme. Y ese soy yo. No fabriques un Dios diferente a mí. Ese soy yo. Ese soy yo. El Dios que levantó a Faraón. Miren, mis hermanos, Dios pudo haber fulminado a Faraón desde la primera plaga. Desde la primera vez que Faraón se negó a dejar libre al pueblo de Israel, Dios pudo haberlo fulminado. ¿Saben lo que va a decir Pablo en el versículo 22? Que Dios lo soportó con paciencia. Dios decidió soportarlo con paciencia para que fueran 10 plagas en vez de una. ¿Saben para qué? Para manifestar la gloria de su poder en una forma más evidente. Mis hermanos, yo no puedo torcer las escrituras. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, citando a Dios mismo en Éxodo 9. Pregunta: ¿es injusto Dios porque trató con Faraón como él se merecía? ¿Es injusto Dios? Por supuesto que no. Mis hermanos amados, amigos que están aquí en esta mañana, no te imagines a Faraón como un buen hombre a quien Dios convirtió en un hombre malo. Esa no es la historia. Lo que vemos en el Éxodo es a un hombre malvado, arrogante, prepotente, a quien Dios decide dejarlo sin freno en su maldad. ¿Tú oíste eso? Ahí es que viene la soberanía de Dios. Dios pudo haber hecho con Faraón lo que hizo con Pablo y convertirlo de perseguidor en apóstol, pero no lo hizo. No lo hizo. Dios lo que hizo fue dejar a Faraón que sigue en su maldad. Mis hermanos, Dios es soberano tanto cuando otorga misericordia como cuando trata al hombre con justicia. Versículo 18. Así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Uy. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Ese es tu Dios? Porque ese es el de la Biblia. Ahora, déjeme decirle algo. La forma como Dios actúa en los que se pierden no es exactamente igual de la manera como Él actúa en los que se salvan. Él es soberano en ambos casos, pero la actuación es diferente. Dios opera directamente en el corazón de los elegidos, quitando el corazón de piedra, dándoles un corazón de carne, trayéndolos de la vida a la muerte por medio de la obra de su Espíritu para que crean y se arrepientan. Dios hace su operación de corazón abierto. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
Pero no es Dios el que produce maldad en el corazón de los que se pierden. ¿Ven la diferencia? Es Dios el que cambia el corazón de los que se salvan, pero no es Dios el que produce maldad en el corazón de los que se pierden. Dice en Santiago capítulo 1, versículo 13, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él mismo tienta a nadie. Esa maldad estaba ahí. Pero ¿saben una cosa? Dios en su gracia común muchas veces usa su mano para restringir la maldad, para frenar la maldad. De lo contrario, este mundo sería un infierno. Pero en casos como los de Faraón, Dios decide soberanamente retirar su mano para que sigan sin freno en el curso de acción que ellos quieren. ¿Ven la diferencia? Alguien lo ilustra de esta manera. Imagínate a 5 personas que están planeando robar un banco a mano armada. Yo me entero y trato de evitarlo. Me reúno con los 5 y les suplico que no lo hagan. Pero ellos me quitan del camino y se ponen en marcha hacia el banco, pero yo logro tumbar a uno de ellos y encerrarlo en mi casa. Los otros 4 roban el banco, matan a un guardia, son capturados y sentenciados a muerte. Pregunta: ¿quién tuvo la culpa de que esos hombres fueran ejecutados? Es una pregunta. Ellos mismos. Otra pregunta: ¿y qué del otro? ¿Acaso sigue libre porque él era mejor que los otros 4? No. La única razón por la que ese hombre sigue en libertad es porque yo lo detuve. Es la única razón. Lo que estamos diciendo, mis hermanos, es que Dios decidió soberanamente no detener a Faraón. Y nadie puede acusarlo de ser injusto por dejarlo en su maldad. Así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Por eso alguien ha dicho: los que van al infierno no tienen a nadie a quien culpar sino a ellos mismos. Y los que van al cielo no tienen a nadie a quien alabar sino a Jesucristo. Oh, qué gran Salvador. ¿No cantamos eso hace un momento? Dueño de la vida. Él es poderoso. Él es poderoso para salvar. Mis hermanos, la salvación es por gracia, solo por gracia, de principio a fin. Mis amados hermanos, si algo aprendemos de este pasaje, es que debemos acercarnos a Dios como simples criaturas, postrados por quien Él es, en vez de querer conformarlo a nuestras expectativas. Él es un Dios 3 veces santo, nosotros somos pecadores. Él es un Dios de sabiduría infinita, nosotros tenemos una mente muy estrecha. Él no nos debe nada, nosotros se lo debemos todo. ¿Quiénes somos nosotros para sentar a Dios en el banquillo de los acusados y pedirle cuentas? Hace mucho que pasamos por Romanos 3, pero déjame leerte un texto que ya
Estudiamos aquí, Romanos 3:19. Ahora bien sabemos que cuanto la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Oh hombre, somos, la palabra en español sería opinadores, pero esa palabra suena linda. En inglés, opinionated es otra cosa. Ocupa tu lugar como una simple criatura. Porque lo único que nosotros podemos hacer es reaccionar en adoración y en gratitud a Dios por lo que Él ha revelado de sí mismo en su palabra, y aceptar con humildad que hay muchas cosas que no entendemos porque Él es Dios. Si entendiéramos completamente a Dios, Él sería de nuestro tamaño. Miren cómo Pablo reacciona al final del capítulo 11. Luego de estar disertando acerca de la soberanía de Dios, ¿qué dice Pablo? Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Conclusión: a Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Mi amado hermano, no trates de domesticar a Dios. No trates de domesticar a Dios. Porque un Dios domesticado es un ídolo y no el Dios de la Biblia. Mis hermanos, nuestro Dios es digno de adoración, es digno de nuestra confianza. ¿Saben por qué? Porque Él es Dios. Como dice en Efesios, el texto que leímos al principio, versículo 11, porque Él es aquel que nos predestinó conforme al que hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Y 3 veces dice Pablo, para alabanza de su gloria. Versículo 6 de Efesios 1, para alabanza de su gloria. Versículo 12, para alabanza de su gloria. Versículo 14, para alabanza de su gloria. No para que te perturbes, sino para que lo alabes. Así que en vez de llevarnos a cuestionar la justicia de Dios, esta doctrina debe movernos a alabarlo por su misericordia, porque nadie era digno de una salvación tan grande y tan costosa. Nadie. Wow. La segunda persona de la Trinidad, el que hizo los cielos, las estrellas, las constelaciones, los planetas y el coronavirus, todo. Se hizo hombre para vivir la vida que tú y yo no podíamos vivir, la vida de obediencia perfecta, y luego llevar nuestra culpa y nuestra vergüenza en la cruz del Calvario. ¡Qué amor!
In the quiet corners of my memories where the dust has started to settle, I find fragments of a time when our hearts beat in rhythm like a metronome so gentle. The echoes of laughter still linger in the air as I trace the fading lines of our story. In this symphony of moments, I hear the melody of a love once glorious and gory. Oh, the rhythm of our hearts, a song so bittersweet, a dance of passion and pain where the past and present meet. In the silence, I hear your voice calling out to me, an instrumental intro to a love that's yet to fully set me free. In the canvas of my mind, I paint the memories in art pop hues, in these shades of love where the colors of our souls intertwine subdued. Through the lens of time, I see the beauty in the chaos that we've been, a masterpiece of love, a dance of shadows where the light begins to dim. Oh, the rhythm of our hearts, a song so bittersweet, a dance of passion and pain where the past and present meet. In the silence, I hear your voice calling out to me, an instrumental intro to a love that's yet to fully set me free. In the canvas of my mind, I paint the memories in art pop hues, in these shades of love, in these shades of love, where the colors of our souls intertwine subdued, subdued. Through the lens of time, I see the beauty in the chaos that we've been, a masterpiece of love, a dance of shadows where the light begins to dim. Oh, the rhythm of our hearts, a song so bittersweet, a dance of passion and pain where the past and present meet. In the silence, I hear your voice calling out to me, an instrumental intro to a love that's yet to fully set me free. In the quiet corners of my memories where the dust has started to settle, I find fragments of a time when our hearts beat in rhythm like a metronome so gentle. The echoes of laughter still linger in the air as I trace the fading lines of our story. In this symphony of moments, I hear the melody of a love once glorious and gory. Dust has started to settle, I find fragments of a time when our hearts beat in rhythm like a metronome so gentle. The echoes of laughter still linger in the air as I trace the fading lines of our story. In this symphony of moments, I hear the melody of a love once glorious and gory.